Hola a todos, mi nombre es Ariel Fernández, soy licenciado en Física de la Facultad de Ciencias, hice también una maestría en Física en temas que no tienen nada que ver con los actuales, que son los que están relacionados con el doctorado que estoy haciendo en este momento, trabajando en el Laboratorio de Óptica Aplicada del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. Mi tema de trabajo es la óptica clásica, pero de lo que les voy a hablar hoy en realidad está más vinculado a algo que incidentalmente desarrollo dentro de mi tarea docente, que es la mecánica newtoniana. ¿De qué trata la mecánica newtoniana? ¿O por qué importa que lo veamos ahora en el contexto de temas de álgebra lineal? La mecánica newtoniana está atravesada por conceptos que tienen que ver con el álgebra. Empezando por las nociones más elementales de lo que son una partícula puntual y cómo se mueve en el espacio, y un conjunto de partículas, que es el otro tema grande, que forman, para lo que a nosotros nos importa la mecánica newtoniana, a nivel de lo que van a poder ver en el segundo año de sus carreras, lo que es un sistema rígido. Vamos a empezar primero por lo más fácil, que es un puntito. ¿Qué es lo que vamos a estudiar cuando tratamos con un punto? Es una abstracción, ¿sí? Se trata fundamentalmente de un objeto que es muy chico comparado con las dimensiones del lugar donde se mueve, ¿sí? Es una hormiguita sobre la mesa. Si yo la hormiga la veo muy de cerca, en realidad voy a ver que tiene una estructura, tiene patas, tiene cuerpo. Ahora, para algunas cosas es un punto, con lo que eso significa matemáticamente, y describe una trayectoria en el plano o en el espacio donde se mueve. Es ese punto P que tenemos por ahí. La curva en la cual se mueve esa partícula puntual la podemos describir en términos de las coordenadas que tiene en función del tiempo. Eso es lo que podemos tratar más formalmente como una descripción paramétrica, pero nosotros le llamamos en mecánica ley horaria. La ley horaria me va a decir esas coordenadas cómo van variando en el tiempo, y eso es parte de las incógnitas que están metidas en los sistemas de ecuaciones que forman o que resultan de alguna manera de aplicar las leyes de Newton sobre los sistemas materiales, ¿sí? Además de lo que es la posición, que es una cantidad vectorial, trabajamos con cantidad de cantidades vectoriales, como son la velocidad, la aceleración, una fuerza, el momento de esas fuerzas, el momento angular. Para todo eso es necesaria una representación de alguna manera en la cual esas cantidades vectoriales tengan un correlato en un sistema de coordenadas. Usualmente es un sistema cartesiano para cuando arrancamos a trabajar, y después más adelante necesitamos hacer pasajes a otros sistemas, como son por ejemplo coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Eso de acuerdo a lo que sería de alguna manera la comodidad del problema. Ya las restricciones que tenemos en algunos sistemas nos inducen a pensar, bueno, ¿en qué voy a trabajar? Por ejemplo, ¿sí? Si estamos trabajando con una partícula que se mueve sobre un aro, es bastante cantado que vamos a trabajar, por ejemplo, en coordenadas polares planas. Parece que va a ser bastante razonable, ¿sí? Ese objeto, que lo tenemos de alguna manera restringido, la restricción de moverse sobre una curva dada o una superficie, cuando hablamos de esa hormiguita sobre la mesa, necesita de fondo que la curva o la superficie en la cual se mueva tenga una descripción matemática correcta, ¿sí? Los sistemas vinculados entonces nos obligan a pensar en términos de representaciones matemáticas de las superficies. Eso es uno de los elementos clave, y creo que de alguna manera es la razón fundamental por la cual muchos elementos de álgebra están metidos dentro de lo que es la representación de la mecánica newtoniana. Esa es una de las restricciones particulares que tenemos. Otro objeto que utilizamos muchísimo cuando vemos mecánica newtoniana es ya una partícula que sabemos, ok, si algo es chico comparado con las distancias en las cuales se mueve, es razonable tratarlo como una partícula. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver la estructura interna? Por ejemplo, la Tierra moviéndose alrededor del Sol se puede tratar perfectamente como una partícula.
Con eso podemos decir cómo son sus órbitas, por ejemplo, y la de otros planetas. Ahora bien, si uno quiere, por ejemplo, ver qué pasa con las estaciones, ¿sí? Cómo vemos el cambio del día y de la noche, no podemos hablar de algo que sea puntual. Necesariamente vamos a tener que ir a ver la estructura de eso que nosotros vemos como la Tierra, que tiene una representación totalmente, si se quiere, abstracta, a través de una esfera. Necesitamos conocer la representación de la Tierra como una esfera. Ahora, en física siempre simplificamos. ¿La Tierra es una esfera? No. Pero efectos de los fenómenos que queremos estudiar, que tengan que ver con la rotación sobre sí misma, a efectos de ver las mareas, podemos ver que esto es, en definitiva, algo parecido a una esfera. No lo es en realidad, pero nos sirve como una simplificación. Más generalmente, la física se alimenta muchísimo y tiene el lenguaje de las matemáticas adentro de ella, porque necesita llevar todos sus objetos de estudio a lo más simple que se pueda hacer. Esa es la tarea fundamental. El buen físico, si uno intenta hacerlo, trata de encontrar de los fenómenos que estudia cuál es la representación más sencilla. Eso es bueno también a la hora de volcárselo a la gente que va a trabajar con ingeniería, porque los sistemas reales son tremendamente complicados. Uno necesita algo que le baja a tierra y le permita entender el fenómeno con el menor número de variables posible. Entonces decíamos, bueno, tenemos partículas puntuales, tenemos objetos que para algunas cosas no son puntuales. Entonces ahí lo que estudiamos nosotros dentro de los sistemas de partículas, los más simples que podemos ver son los indeformables. Es decir, la Tierra, a efectos de cómo rota, puedo decir que es una esfera rígida. Ahora, la Tierra no es un rígido. Eso me saca de alguna manera del estudio cosas como la propagación de ondas dentro de la Tierra, terremotos. Me saca el hecho de que no es homogénea. Pero efectos de ver la rotación sí lo es. Entonces, lo que tenemos nosotros como objeto de estudio de mecánica newtoniana son sistemas que están vinculados. Ese vínculo es un vínculo de mantener distancias. Y ahí de nuevo entra el álgebra lineal, porque necesitamos definir la distancia entre puntos y decir que esa es nuestra restricción. Lo más simple que tenemos en general es decir, bueno, yo lo que voy a tener son 3 puntos que estén no alineados que van a definirme cómo se mueve el resto. Y un concepto que es muy interesante y que nosotros lo tratamos de, bueno, parte de lo fundamental es tratar de transmitírselo a los estudiantes, es decir, los rígidos nos sirven en mecánica newtoniana para poder dar un sistema de referencia. Las nociones que ustedes van a ver de sistemas de referencias, que están muy vinculados a sistemas de coordenadas, radican para la física en un sistema rígido, que como no hay ningún ideal, también abstraemos. Y decimos, bueno, hay algo, ¿sí?, que se comporta como ese sistema de referencia. Y para eso lo que hacemos es agarrar y decir, bueno, supongan que lo que quieren estudiar es, por ejemplo, cómo se mueve este cilindro en el espacio. Necesito ver cómo rota. Para ver eso, lo que hago y lo que me resulta como más sencillo es pegarle, entre comillas, ya lo van a ver ustedes un poco más prolijo, pegarle un sistema de coordenadas, el cual, a medida que este cuerpo se va moviendo en el espacio, como está solidariamente unido a él, me va a permitir encontrar, imaginen que esto está girando a lo loco, me va a permitir encontrar, mediante el cambio de orientación de estos ejes, en el espacio, me va a permitir definir el movimiento del mismo, en particular una cantidad importante en la cinemática del rígido, que es la velocidad angular. ¿De dónde viene la velocidad angular? Proviene, en definitiva, de una rotación que en el lenguaje de lo que trabajan en álgebra lineal es un cambio de base. ¿Sí? La conclusión, de alguna manera, es la mecánica newtoniana habla el lenguaje del álgebra lineal.